Vamos a hablar un poquito sobre gramática del griego, hermanos. Aquí tenemos todo lo que necesitamos, toda la herramienta que necesitamos para cada significado de palabra, para entender de qué se habla la palabra, ¿sí? Y aquí en este lado, aquí, hermanos, tenemos la morfología, ¿sí? Que aquí nos dice todo lo que queremos saber sobre esta palabra. Por ejemplo, Cristo, ¿sí? Si le elegimos aquí, aquí nos va a llevar y nos va a decir que la parte de exclusión es un sustantivo, el caso está en genitivo, el género es masculino y el número es singular. Esto es lo que vamos a mirar hoy, hermanos, para entender un poquito, ¿sí? La morfología es el estudio de la estructura interna de las palabras y hoy forma parte central del estudio lingüístico. Y en este caso vamos a hablar del griego. La básica morfología del griego está compuesto del parte, discurso, los casos, género y número. Aquí esto es lo que está compuesto, hermanos, ¿sí? Tenemos aquí, esto está en inglés, pero aquí lo pusimos en español para poderlo entender. Aquí primero dice part of speech y dice noun, que quiere decir las partes del discurso, ¿sí? Y aquí siempre va a ser un sustantivo o va a ser un verbo, conjunción, artículo, preposición, adjetivo o un pronombre. Siempre depende de la palabra, va a estar aquí, como aquí ya dijimos que es un sustantivo, ¿sí? Y aquí en el caso, aquí vemos un acusativo, ¿sí? Pero aquí siempre va depende de la declinación, va a ser novativo, genitivo, dativo, acusativo o vocativo. Siempre va a ser esos casos, hermanos. Y aquí tenemos el género. El género aquí es masculino. Ahí siempre va a ser masculinos o femeninos o neutros, ¿sí? Y aquí tenemos donde dice número, que ese está en singular, y aquí va a estar una de las dos, en singular o plural, ¿sí? Y esta es una manera, hermanos, que podemos entender de lo que se habla aquí, hermanos, ¿sí? Y por ejemplo, si tomamos el nombre Jesucristo o como dice en el griego, Isu Cristo, en ambos nos va a decir en parte de cruzación que es un sustantivo, un noun es un sustantivo y su caso es un genitivo, el género es un masculino y números en singular, ¿sí? Esto es lo que en cada palabra nos va a decir este tipo de información. Vamos a mirar cada parte, hermanos, eh, para poder saber el significado de cada palabra aquí, hermanos, ¿sí? Primero tenemos aquí las partes de discurso, ¿sí? Que viene siendo, como dijimos, viene siendo el sustantivo. Un sustantivo se define generalmente como una persona, lugar, casos, cosas o una idea. Por ejemplo, aquí pusimos persona, le puse Roberto. Lugar, México. Cosa, carro. Esto puede ser, estos son sustantivos, hermanos, ¿sí? Y aquí tenemos verbo, es el verbo. Los verbos son palabras de acciones, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, aquí el ejemplo tenemos como corre, es una palabra de acción. Fui, fueron corriendo. Estas palabras son verbos, hermanos, que significan acciones, ¿sí? Y aquí está en el griego es endramón, ¿sí? Que la palabra endramón. Y en el texto de esta palabra está en Mateo 28, 8, donde dice, entonces ella saliendo de sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo, ¿sí? Que es esta palabra aquí en el discurso va a caer en el verbo, ¿sí? Porque es una palabra de acción. Aquí dijera, en vez de noun o sustantivo, dijera verbo, ¿sí? Y luego tenemos aquí la conjunción, que viene siendo el ejemplo, la palabra cae, que en español es y
Y aquí tenemos un texto en el nombre del Padre, y Kai, del Hijo, y Kai, ¿sí? Y el artículo, aquí tenemos el artículo, que ya sabemos que es y puede ser el artículo definido o indefinido por el hablante, ¿sí? Por ejemplo, el artículo el, ¿sí? Que en griego es ho, y el artículo del, que es to, en el griego. Y en Mateo 1:16 vemos esto: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí está el artículo ho, ¿sí? Ahora la preposición. La preposición puede ser, aquí pongo un ejemplo, hermanos, que es la palabra para, ¿sí? Que es la palabra is. Y esta lo vemos en Hechos 2:3, donde dice: bauticen cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, que es is, ¿sí? Que es la palabra is, ¿sí? El pronombre. Un pronombre es una palabra que se usa para reemplazar un sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, vosotros. Aquí tenemos vosotros, ¿sí? Que en el texto de Mateo 5 no está, y dice: y dirijan todo clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿sí? Aquí la palabra vosotros es un pronombre, hermanos, ¿sí? Y una forma de sustantivo griega representar realmente tres piezas de información, que es el caso, género y el número. Y esto es lo que vamos a explicar. Ahora vamos a explicar el caso, ¿sí?